Pues bueno, vamos a hablar, deberíamos estar hablando de las peleas del fin de semana, que ya despuesito lo vamos a platicar rápidamente, pero desafortunadamente el CMB ha tenido algunos tropiezos, algunos traspiés y sobre todo malas informaciones en cuanto a sus modos de comunicar las cosas. Y pues desde lo que viene siendo su última convención, ha tenido algunos errores por ahí que lo hacen estar en el ojo del huracán. Y sobre todo, pues Terence Crawford dice no voy a pagar la sanción, después su ahijado Shakur Stevenson te dice tampoco voy a pagar la sanción, y con el nuevo organismo, no, con la nueva promotora SOFA, pues que dice que él no va a cobrar sanciones, pues se arma un hervidero ahí que no tenemos muy bien la idea de qué está pasando con el CMB, y por eso invitamos a don Bernardo Pilati para que nos explique qué está pasando con el CMB, que no es extraño que algunas formas de comunicación no son las mejores, pero últimamente ha estado, pues ahora sí, en los encabezados de todos los lugares de boxeo, estimado Bernardo. Bueno, el Consejo Mundial de Boxeo no ha hecho otra cosa que ratificar aquello que venimos cuestionándole desde hace mucho tiempo atrás, que es la poca transparencia, en primer lugar, en dar las informaciones y sobre todas las cosas esa discriminación que terminamos de constatar en estas últimas horas que tiene con el periodismo hispano, ¿no? Digo, el periodismo que cuestiona, que critica y que pide respuestas. Usualmente, incluso yo lo había hecho hice un posteo en X, en Twitter, después lo quité. Definitivamente creo que mi último video hice un breve comentario sobre eso. Y es el manejo que tiene Mauricio Sulaimán de cómo atiende a la prensa. Esto es parte, obviamente, de un todo, ¿no? De lo que tú me preguntabas, Gilbert. Pero básicamente, usualmente, incluso hay algunos periodistas de México que dijeron, hoy le atendió todo a Chris Mannix, le respondió todas las críticas, trató de evacuar cualquier consulta, mientras que en México a veces si hay alguien crítico no lo atiende. Y cuando nos atiende a los críticos lo hace de manera soberbia, muchas veces arrogante, incluso hay una suerte de maltrato que termina todo en discusión. A mí en lo personal me ocurrió. Yo lo entrevisté a lo largo de mi carrera 2 veces a Sulaimán, la última fue no hace mucho tiempo atrás, y hubo partes de la entrevista que hubo que quitarlas, porque realmente era bochornoso para él y para mí por aquello, porque realmente hubo hasta gritos, ¿no? En general yo le agradecí que me atendiera, porque en primer lugar es difícil que me atiendan, ¿no? Pero él me atendió, tuvimos una entrevista bastante picante, pero la entrevista se dio, yo se lo agradecí. Mauricio Sulaimán tiene una personalidad que es diferente cuando atiende a la prensa en inglés que a la prensa en español, y por ahí empieza lo que uno le cuestiona. Pero en segundo lugar está aquello de que la propia arrogancia lo lleva a cometer errores, como pasó, por ejemplo, con Ricardo Celis, que simplemente cumplió el cometido que tiene todo periodista. No importa que sea de investigación, que sea él un narrador, que no ejerza el periodismo, porque Ricardo, que es uno de los mejores narradores, si no el mejor que existe hoy, no solo en boxeo, sino en otros deportes, simplemente hizo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas dudas con el tema del fondo José Sulaimán? Bastaba responderlo, un comunicado público, si no querían una entrevista, responder cómo funciona, explicarlo y punto. No, eligen el camino de la sospecha, eligen confrontar, eligen no responder. Y el que aparece a responder es un sobrino, me refiero a Andrés Sulaimán. Entonces generan sospechas, generan misterio, generan dudas. Y ese es, digamos, un manejo equivocado de la imagen pública de un consejo que todos queremos que le vaya bien, porque es el boxeo. Y fundamentalmente los que estamos viviendo dentro del boxeo de México, quizás el segundo mejor del mundo en cantidad, en importancia, el Consejo Mundial de Boxeo es muy importante, tiene que funcionar bien porque nos beneficia a todos. Entonces, ese mal manejo, esa manera tan absurda de conducirlo, lo hace cometer errores por falta de información. El tema con Crawford y con Shakur Stevenson huele a represalia más del cumplimiento de lo que está en los reglamentos. Porque que le cobren la sanción es correcto, está en los reglamentos. Y previo a cada pelea, todo boxeador sabe que tiene que pagar. El problema no es que le quieran cobrar algo que está previsto, sino los métodos y los procedimientos. Y ahí es donde le erra el Consejo Mundial de Boxeo. Porque en el caso de Shakur Stevenson, si nos apelamos al reglamento, no sabemos cómo le van a cobrar porque el reglamento
por un lado dice que tienen que cobrar, pero por el otro lado deja aquella confusión de que actúan a discreción, entonces nadie sabe realmente a qué inciso, a qué artículo atenerse. Porque por un artículo está bien que le cobren, por el otro está mal que le cobren. Porque ellos dicen que autorizaron antes la pelea. Entonces, si la pelea está autorizada, está previsto cómo va a ser el pago. Entonces, no tenían necesidad, en primer lugar, de quitarle un cinturón al cual ya iba a renunciar Shakur Stevenson. Vamos a empezar por ahí. Y en segundo lugar, el reglamento, no me acuerdo, creo que es el 320, establece que al final de todo, si el boxeador no paga, el responsable es el promotor. Y los promotores tienen todo firmados y pagan por año, le pagan todo al Consejo Mundial de Boxeo. Entonces no había necesidad de armar ese escándalo, no había necesidad de quitarle el cinturón porque ya se lo iba a quitar él. Lo hicieron como una quizás represalia contra Crawford. Entonces se actúa por instinto, se actúa por emociones y involucra a un Consejo Mundial de Boxeo que parece más un negocio familiar. Yo creo que lo que hay aquí es un mal manejo. Hay una forma, en primer lugar, de mantener la imagen, la relación pública, la relación con los medios es mala por parte porque todo lo hace Sulaimán. No delega funciones, no amplía el panorama de quienes hablan en nombre del Consejo, entonces todo se centra en él. Y como todo se centra en él quiere que los elogios sean de él, pero también los errores son para él. Y ahí es donde viene otro de los grandes problemas. Lo de Shakur Stevenson se lo pudieron evitar, lo de Crawford también. Porque a Crawford, antes de pedirle que pagara, lo habían expulsado y habían ordenado una pelea mandatoria entre Shiraz y Mbili en la convención. Eso fue un error, eso fue una metida de pata. Entonces, si bien está bien que le quieran cobrar, porque está en el reglamento, está mal la forma y el procedimiento. Y eso es lo que en este momento lo tiene a Mauricio Sulaimán, digamos, siendo el barco que está en medio de una tormenta y no se da cuenta que lo correcto es salirse y no hablar más. Sin embargo, salió a hablar ahora con Chris Mannix y Mannix quedó como el dueño de la fiesta porque realmente le hizo preguntas las cuales no pudo contestar Mauricio Sulaimán y sigue cometiendo errores cuando en realidad debería callarse en un tiempo, llamarse a silencio y tratar de que todas estas cosas se aplaquen. Pero Crawford fue un error, Shakur Stevenson fue un error y ahora fue un error salir a hablar con Chris Mannix. Por ahí viene la cosa. Sí, y es complicado seguir la narrativa del CMB. Yo en los espacios que tengo con Radio Fórmula, de pronto digo, va a participar, por ejemplo, Jadiel Herrera contra Ricardo el Científico Núñez por un interino. Y de pronto a la siguiente semana digo, no, ellos ya no van, ahora va Stephen Fulton y O'Shaquie Foster, y me dicen, oye, no eran en 130 ellos, bueno, es que ahorita van a ser en 135. Eso fue en diciembre, y luego en enero digo, pues se vuelve a disputar el campeonato interino, y me dijeron, oye, ¿no dijiste en diciembre que lo ganó O'Shaquie Foster? Sí, pero renunció al tercer día, y al tercer, cuarto día, y me dicen, oye, entonces de entre los productos élites, como si fuera de un refresco, el que más deja el CMB son los interinos, porque se pueden volver a sancionar o cobrar en menos de, o un poquito más de 30 días. Entonces es difícil seguir la narrativa de las acciones del CMB y es difícil explicar estos manejos que tiene. No, porque ocurre que hoy día estamos en una época en que en la manera en que tú comunicas cambió 180 grados. Antiguamente todos nosotros nos guiábamos por el diario del lunes. Había una línea de comunicación que moría en el aficionado y el aficionado no tenía forma de responder. Nos enterábamos por la prensa días después, había poca prensa informativa y en general los viejos dirigentes, la época de Sulaimán, del propio hijo, porque en definitiva empezó hace ya muchos años estando su padre, la época de los antiguos dirigentes se manejaba de manera más lenta y tenían el control informativo porque había muy poca información, pocas salidas. Hoy día, en época de redes sociales, en épocas de que todo va adelantado, de que cada fanático tiene la posibilidad de responder y expandir su mensaje, donde a veces se hace viral cualquier comentario en X o en cualquier red social, cambiaron las reglas, cambiaron las normas, pero esta gente sigue aferrada a un estilo de trabajo que los va hundiendo. Y ese es el gran problema que tiene el Consejo Mundial de Boxeo.
no tiene un control encima de su narrativa ni tiene una estrategia. Entonces, ellos van soltando cosas que se mantienen allí calientes, como estas mismas cosas que tú, Gilbert, estás diciendo. Son cosas que pasaron pero mantienen. La última, la que se mandó hoy, la que se mandó ayer, creo que fue la entrevista con Chris Mannix, es que lo mantuvieron 2 años como campeón a Jermall Charlo, simplemente porque él dijo que se suicidaba si no era campeón, o algo parecido. Porque en realidad está en X, digamos, me golpeó hoy, la información está allí, la rescataron y pusieron ese pedacito en que él había dicho que tenía un problema de salud mental, necesitaba seguir siendo campeón, y lo mantuvieron. Ni siquiera lo llevaron a receso. Entonces hoy nos desayunamos entendiendo algo que pasó años y nunca nos dieron una explicación. Entonces esto es como un caldo que le vamos agregando comida. A mi país le llaman la olla podrida. Es un plato típico del interior donde tú vas trayendo cosas y le vas tirando. Entonces le va agregando carne, cebolla, camote, lo que tú quieras, le van tirando allá adentro. Entonces, esto es lo mismo, le van agregando cosas, pero no hemos comido el caldo todavía. Entonces, ellos están quedando mal con cada detalle, lo de Shakur, lo de Crawford. Ahora el tema del fondo Sulaimán, que no aclararon nada, simplemente atacaron al que preguntó, porque un periodista tiene que preguntar. Uno no puede ser tan complaciente y servil como infelizmente hay colegas o no colegas, comunicadores que están allí para atender la alfombra, que son porristas. Entonces no hacen las preguntas correctas y tienen miedo de hacerlas, porque también hay un periodismo complaciente. Entonces, en ese caso, nos mantenemos siempre en la misma. Si tú preguntas, cometes un delito. Te arriesgas a las represalias, como infelizmente pasa. Entonces todo sigue igual. Le parece que tienen ellos la autoridad moral de hacer lo que quieran y equivocarse, pero las equivocaciones se van sumando, y en este momento, lamentablemente, la imagen del Consejo Mundial de Boxeo en su conjunto está por el piso solamente por los errores de una sola persona. Una sola persona que me imagino en algunos casos le guían buenas intenciones. El Consejo Mundial de Boxeo ha hecho buenas cosas. El Consejo Mundial de Boxeo es el más prestigioso de los organismos. Es el que genera campeones, el que genera peleas emotivas. Han hecho cosas para beneficiar a boxeadores. Eso está todo bien. Digo, pero si tenés de este lado cosas buenas, pero pesan demasiado las cosas malas de estas, lo malo hoy día, en tiempo de redes sociales, y que se exalta lo peor, la porquería siempre tiene más espacio y lo malo es parte de la porquería, esto va a pesar más que lo bueno. Y es lo que está sucediendo en este momento. Y lo lamentable de todo es que esto no afecta solamente a una persona o a una familia como Sulaimán, sino que afecta al Consejo Mundial de Boxeo. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿han sentido a alguien más que no sea Sulaimán hablando a nombre del Consejo Mundial de Boxeo en los últimos años? Yo no he escuchado a nadie, más allá que sé que hay otros dirigentes que son parte, pero nunca hablan. El único que habla es Sulaimán. Entonces, digamos, todo se centra en una sola figura que está siendo bombardeada y que en este momento tiene la imagen muy caída. Sí, en ese término, Bernardo, ¿qué beneficio o qué pueden sacar de provecho los demás organismos? Hablamos de ahí del CMB, que pues obviamente tú comentas y creo que todo el mundo del boxeo lo toma como el más prestigiado, pero en este caso la OMB, la AMB, la FIP, ¿qué pueden sacar de provecho? Se le puedo poner esa pregunta ante el problema que está pasando ahorita el CMB. Bueno, dos cosas. Buena pregunta la tuya, Luis, pero dos cosas. Por un lado, los otros organismos como que están dejando que el desgaste lo haga todo el Consejo Mundial de Boxeo y que se lleve los garrotazos. Yo veo que están llamando a silencio, que es un silencio típico estratégico, porque lamentablemente el Consejo Mundial de Boxeo, Sulaimán mediante, se ha cortado solo. Ellos fueron los que crearon el cinturón Bridge, ellos son los que crearon el cinturón franquicia, ellos son los que han cambiado todo, los que crean sus propias reglas, sus propias normas y tratan de ir un paso adelante de los otros organismos evitándolos. Yo tengo por referencias claras, personales, de muchos años trabajando en eso, especialmente los años que trabajé en ESPN, siempre la misma historia cada vez que había alguna entrevista preguntando cuándo van a unificar reglas, cuándo van a crear un estilo de trabajo que los unifique a todos. La FIB ha estado de acuerdo en hacerlo.
La OMB ha estado de acuerdo en hacerlo, antes con Valcárcel, ahora con Olivieri. La AMB ha estado en acuerdo en hacerlo, han pedido reuniones, pero el que las evita o el que no las quiere es el Consejo Mundial de Boxeo, específicamente Mauricio Sulaimán. Eso es un rasgo claro de soberbia con respecto a los otros organismos. Entonces, son 4 organismos que trabajan bajo la ley Ali en los Estados Unidos que están autorizados y permitidos. Es decir, son 4 hermanitos. Son las 4 patas de un mismo negocio. Entonces, si falla una, hace fallar al resto. Eso es la parte mala. Ahora, los otros organismos, yo creo que el error que cometen es no tomar acción, no adoptar otro tipo de actitud y no plantarse firme ante el deterioro que está teniendo el boxeo en la fase de ellos, en la fase directriz, que ha permitido que un engendro como SOFA ahora estemos a las puertas de que vayan a crear su propio campeón usando y contratando un campeón de otro, cuando ellos habían prometido otra cosa. Yo no les he escuchado decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a impedir esto, vamos a tratar de que esta gente no nos tome el pelo, no nos cachetee en la cara como lo están cacheteando. Entonces, lo que yo le cuestiono a los otros organismos es que no hay actitud. Es decir, hay una grave crisis de liderazgo directriz, algo que se lo dije al propio Gilberto Mendoza, con el cual incluso tengo amistad. Eso no me priva de cuestionarlo cuando debo hacerlo, de que hay una crisis de liderazgo precisamente a partir de los errores que está cometiendo el CMB y que los otros organismos no pueden contrarrestar. Es un problema serio, ¿verdad? Porque esta gente de SOFA lo que quería, no sé si querrán mantenerse en esa tesis de cambiar el boxeo, de eliminar divisiones, a imponer su estilo, porque al principio decía que querían acabar con los organismos. Y están muy cerca, yo no creo que estén cerca de crear un organismo, digamos, un organismo eficaz, pero sí van a inventar un organismo usando campeones como Petá y después inventando algún otro, todo tomado de los otros organismos, y al mismo tiempo está muy cerca de cambiar la ley Ali. Y eso sí puede ser un perjuicio para todo el boxeo en su conjunto. De ahí a que yo creo que la pasividad de los otros organismos es su peor falla, su talón de Aquiles, y creo que los puede perjudicar. Yo, hasta donde sé, hay un movimiento por allí de que los organismos cambien su modalidad, su formato, su modelo, y se transformen en una suerte de empresas privadas. Se administren de manera diferente, casi como nuevas promotoras, y creo que por ese lado tal vez empiece la luz al final del túnel, ¿no? Pero así como están funcionando, es difícil creer que les vaya a ir bien. Correcto. Gil. Sí, es difícil entender que un organismo, una promotora nueva como SOFA, pues ha puesto ahora sí que sin contragolpe, sin respuesta estratégica a los 4 organismos. Ya empezaron con sus carteleras, que creo que son 12 las ya programadas, pero evidentemente les hacen falta lo estelar, un campeón del mundo, para que sus carteleras estén apuntaladas. Y por eso le hacen guiños a Shakur Stevenson, a Opetaya. Y el problema es que los organismos están escuchando lo que está intentando hacer y no hay un contragolpe, no hay una respuesta, no hay cambio de estrategia, no hay cambio de guardia. Y se supone que ellos son los que han tenido mucho tiempo en el boxeo. Y yo creo que le está costando la evolución en cuanto a administración, le está costando mucho a los 4 organismos más importantes de boxeo ante un nuevo integrante que es SOFA, que apenas lleva, me parece que son 2 peleas, hay una tercera programada y ya ha puesto ahora sí que nerviosos a los 4 organismos. ¿Es normal esto, Bernardo? No es normal, porque el problema es que se trata de un proyecto. Yo inclusive en mi último video, ustedes pueden verlo, que está ya publicado, yo utilicé algunas capturas de pantalla, por ejemplo, de un pensamiento, en una reflexión de Chris Mannix, utilizando encima de una transmisión de ESPN en Ringside creo que es Ringside Now, donde entrevistan a Nick Khan, creo que si no lo nombro mal, el que está al frente de SOFA, y Chris Mannix, que obviamente conoce muy por dentro, está allí en la caldera del diablo, él dice que al final del día lo único que pretende SOFA con el cambio de la ley Ali es no tener que declarar ganancias ni ingresos, o sea, el cambio busca eso, una protección para
amparar, digamos, por eso dicen de otros deportes como la UFC, porque la UFC está viviendo problemas por todos lados, está siendo demandada por monopolio en Las Vegas, está siendo investigada por el FBI por peleas amañadas y necesitan tener una ley en la cual ampararse para no dar cuenta a nadie. Y la ley que eligieron es la ley Ali. A eso apuntan los cambios, dicho por los propios, por los partes y repartes de los que están allá adentro. Bajo esa perspectiva, este proyecto de la Liga Tiqueó y estas peleas de sofá, para mí que son un relleno. Porque ellos, digamos, ni sabían a qué iban a hacer, porque todo aquello que dijo, yo puse esa captura de pantalla de lo que habló Dana White. Dana White dijo, vamos a cambiar las reglas, vamos a hacer que peleen mejores contra mejores. Los campeones van a ser campeones gracias a que van a ir ascendiendo las clasificaciones. Van a cambiar las medidas del cuadrilátero y van a hacer menos divisiones. No van a hacer nada, absolutamente nada de eso. Van a hacer estas carteleras, perdonando las mediocres, carteleras mediocres que a nadie le importan, que las hacen ahí en el Apex, en Las Vegas, que es más una discoteca que un centro de peleas de combate, de un centro de combates, porque creo que entran 300 personas, lleno de luces allí, pero ustedes no ven a nadie, no ven emoción, no ven aplausos, ven peleas donde no hay nada en juego y peleas que a nadie le importa. Hicieron 2 eventos y se dieron cuenta que no iban a ningún lado. Por eso tuvieron que inventar de apuro una pelea donde haga un título. ¿Por qué? Porque sin los títulos no hay interés. Además, son boxeadores de segunda, tercera. Han tenido que contratar los más baratos. Este Opetaya es una figura de primer nivel, pero lo es porque tiene un título de la FIB. Si no, no lo conoce nadie. Es un australiano que nunca peleó en Estados Unidos. No ha enfrentado en una división que es la menos popular, la de los cruceros, no ha enfrentado a los que tienen peso en esta zona. El zurdo Ramírez, no enfrentó a Benavides, que ahora subió. Iba a enfrentar a Micaelán y Micaelán se bajó del carro, que iban a hacer una unificación. Y le trajeron a Clayton, o Brandon Clayton, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es un individuo que viene de perder con Chris Villian Smith, aquel que era campeón, que perdió con el zurdo, que le ganó, es cierto, Marcos Browne, pero Browne ya está de salida y pelearon allá en África. Es decir, no lo conoce nadie. Y esa va a ser la pelea de títulos. Es decir, no hay eliminatoria, no hay clasificación como habían prometido, no hay cambio de división como habían prometido, no hay peleas de mejores contra mejores porque los que están con ellos son de segundo nivel, es decir, no hay peleas de mejores contra mejores. Y lo que están ellos es haciendo allí un caldo, digamos, como una ensalada de peleas, tratando de vender un proyecto que no existe. Ellos lo que quieren es cambiar la ley Ali porque el dinero de ellos lo ganan con la UFC. El boxeo para ellos es digamos, hacer esto es un recurso para poder conseguir lo otro, que es la ley Ali. Yo estoy seguro que si no sale la ley Ali, este proyecto se cae. Y después que salga la ley Ali, es posible que esto lo mantengan haciendo una cartelera por año. Recuerden lo que les dije, porque en definitiva esto no va a ningún lado. Porque hay muchos de estos boxeadores, como Petaya, que quizás metieron la pata, porque ahora si la FIB le quita el título y le impide hacer otras peleas por la FIB, que siga peleando si quiere con Sofa, ¿cuánto le van a pagar? ¿Cuándo va a unificar? ¿Contra quién va a pelear? ¿Sirve de algo el cinto ese de Sofa que es muy bonito? No. Simplemente es un invento, porque no van a poder hacer nunca algo parecido a la UFC, que tiene su público, su estilo, su esquema, a lo que es el boxeo, que está diversificado, que tiene otro tipo de historia, otro tipo de formato. Digo, para mí todo eso es una venta de humo para conseguir lo que a ellos les interesa, que es que cambien la ley Ali. No hay otra. ¿Qué tiene que hacer en este caso, Mauricio? Tú comentas, Bernardo, pues quedarse callado un tiempo, no seguir hablando, porque cada vez que habla, cada vez la riega más, lo expande más el problema. ¿Qué tendría que hacer él en ese momento? O sea, buscar asesores, aunque sabemos que es muy complicado porque él es uno solo en el organismo del CMB, pero ¿qué le podrían aconsejar a Mauricio Suleiman en ese momento tan complicado para poder pues enderezar la nave y aprovechar lo que comentas, ¿no? En primer lugar, establecer una estrategia, asesorarse con gente que sabe de comunicación y que entiende cómo funciona hoy día en una época de inteligencia artificial, donde tú en este momento ya, si le quieres encontrar los errores, en este momento ya no necesitas pasarte 3 días buscando información, buscando en Google, simplemente le pedís al ChatGPT,
a la inteligencia artificial de Google, Gemini, o si no a Nano o a cualquiera otra de esas herramientas que son más sofisticadas, que hay que pagar, pero en definitiva es la inteligencia artificial. Simplemente le preguntas, dame lo que tengas de Sulaimán, pero no me des lo bueno, dame lo malo. Y tú en 10 minutos tú estás en condiciones de preparar un dossier, un archivo de todos sus errores y ponérselo así en la cara. ¿Me entiendes? Entonces, si tú sigues acumulando encima de ese archivo, tú tienes un problema muy serio, porque en este momento una organización como el CMB, que le entra mucho dinero, que puede perfectamente crear un equipo con asesores en inteligencia artificial, en relaciones públicas, en comunicación, gente que maneja, digamos, lo que es la media en este momento y la imagen pública, como lo hay especialistas en imagen pública, él lo necesita urgente. ¿Por qué? Porque todos los días se está metiendo, digamos, por una ruta muy peligrosa, en el sentido de que hay mucha gente que está pidiendo que lo investiguen, hay mucha gente que lo denuncia. Hay gente que, digamos, que ha puesto en duda cosas graves, como el Fondo José Sulaimán. Quizás está haciéndolo bien, pero el Fondo Sulaimán parece que fuera un proyecto familiar, porque al frente del mismo tiene un sobrino, y porque además parece que sea familiar. Yo no sé cómo es ni me interesa en este momento. Yo no estoy tocando eso, lo han tocado otros. Pero definitivamente él está recibiendo, digamos, yo le puse los vientos del infierno, lo escribí en una de mis introducciones, los vientos del infierno de toda la fanaticada. No hay nadie que esté hablando bien de él. Y yo creo que a cualquier figura pública del tamaño de Sulaimán le debería preocupar eso, porque estamos viviendo tiempos muy convulsos, en el sentido de que las figuras públicas pueden estar hoy bien asentadas, como mañana puede estar encima de un terremoto. Y se está cometiendo muchos errores en un organismo que es importante. Recuerda que la FIFA, que era el organismo más importante del mundo en términos de administración deportiva, que está en todos los países, que maneja un presupuesto que hasta más grande que de un país enorme, y con un par de denuncias los movieron y metieron a todos presos en Nueva York. Entonces, digamos, yo no sé hasta qué punto, si no hacen un cambio, pueden afectar incluso la propia existencia del Consejo Mundial de Boxeo, como ya pasó. Rochigliani, con una sola denuncia, ya por finales de los 90, principios de los 2000, lo puso en jaque y iban a cambiar el nombre porque si no desaparecían. Y por una sola denuncia. Son organismos que son, aparentemente, son empresas que están reguladas, que están atentas, digamos, están supervisadas por leyes. Entonces, si siguen cometiendo errores, yo digo que pueden tener problemas. Y un problema del CMB es un problema para todos nosotros. Repito, yo, por ejemplo, vivo absolutamente de informar sobre boxeo hace años. Entonces, en lo personal, como periodista independiente, yo quiero que les vaya bien, porque si a los organismos les va bien, yo puedo dar informaciones, puedo manejar informaciones y puedo aumentar mi volumen de trabajo. Aumentar mi volumen de trabajo me garantiza mejores ingresos. Pero si estos organismos fallan, lo único que tenemos que hacer nosotros es lo peor que puede hacer un periodista, pasarse el día manejando información amarilla, información de crítica, que al final del día a mí en lo personal no me satisface. Pero es lo que está esperando la gente, porque en definitiva ellos están poniendo sobre la mesa lo peor y no lo mejor. Entonces, yo digo que estamos todos, no el CMB, estamos todos dentro de un problema que puede afectar a todo el boxeo en su conjunto. Oye, Bernardo, un fondo, Mauricio Sulaimán, que fue creado hace 16 años, con muy buenas intenciones, ¿crees que está a punto de extinguirse? Bueno, la mala información, no extinguirse, pero lo tienen que haber afectado si no aclaran. Ese es otro error. Muy buena pregunta, Carlos. Porque el Fondo Sulaimán ha recibido inyecciones de dinero muy grandes, ¿no? De Slim, por ejemplo, y otros lugares les ha llegado. En teoría, todo ese dinero está destinado a los boxeadores. Recientemente, Celis hizo una serie de trabajos donde puso las dudas sobre la mesa y realizó preguntas. Desde el momento que no las respondieron, que no se tomaron el tiempo y no tuvieron, digamos, la humildad de, sí, vamos a responderlas, o sea, la honestidad de responderlas, cómo están trabajando,
eso genera desconfianza. Yo no digo que estén cometiendo errores, soy incapaz de decirlo, porque además yo no lo estoy investigando ese tema, ni estoy tocando ese tema. Ese tema lo he tocado porque me tocó entrevistar a Celis y él lo habló, yo le hice preguntas y él fue muy coherente en manejar información pública, documentos que establecen la existencia, sí, de falta de información y de números que no cuadran. No cuadran, ¿por qué? Porque se habló de un 75% que era destinado a tal cosa, pero no aparece por ningún lado la información que lo establezca. El sobrino de Sulaimán dijo de que han ayudado como a 100 boxeadores, pero no se sabe qué 100 boxeadores, nombró algunos. Es muy bueno que lo hagan y uno aplaude que existan esas cosas, pero digamos también uno quiere la información cristalina para no tener que hablar mal ni pensar mal. Entonces, si falta esa información y a nosotros nos preocupa, más le va a preocupar a aquel que está decidido a donar dinero. Lo va a pensar 2 veces. Dice, vaya, si no existe esa información, entonces es un perjuicio. O sea, se menosprecia el peso que tiene esto, la prensa, cuando trabaja objetivamente. No hablemos de los aporreadores, los comunicadores que hoy, esos blogueros que aparecen y se ponen el cartel de periodistas, pero quien hace periodismo serio genera contenido serio. Y un contenido serio encuentra enseguida repercusión, como ocurrió ahora. Entonces, todo ese tipo de cosas, por algún lado, afectan a quien debe dar respuestas. Y el Consejo Mundial de Boxeo no dio respuestas, cuando era muy fácil hacerlo. Un comunicado público y acababa el problema. Porque, en definitiva, quienes hacen periodismo de investigación, yo me especialicé en esa área, no van a buscar, digamos, acusar a nadie. Lo que uno hace es pedir respuestas. Porque, en definitiva, ese es el cometido que tiene la prensa. Pedir respuestas. No somos abogados, no somos jueces, no somos médicos, no somos policías. Simplemente somos lo que media entre el público común y las figuras públicas. El público común pide explicaciones, pide respuestas. Entonces uno está en el medio y es el que está cerca, entre medio de los dos, para hacerlo. Entonces estamos cumpliendo nuestro cometido y además porque hay una premisa esencial en el periodismo que es desconfiar. Desconfiar del poder y desconfiar de quienes manejan dinero. Pero no acusamos, preguntamos. No hay información de esto. ¿Nos pueden dar esa información para clarificarlo y que la gente, la opinión pública, tenga conciencia de que ustedes están actuando correctamente? Si no me contestas, es porque o bien te parece que no quieres, o porque te vale madres, o de lo contrario, porque estás escondiendo algo. Y eso es lo que sucede en este tipo de casos. Entonces, ese es otro error del mal manejo de la imagen pública que tiene el Consejo Mundial de Boxeo en este momento. No, definitivamente sí es complicado para la CMB, sobre todo para Mauricio. Yo creo que estos temas son muy delicados y sobre todo si estás manejando el dinero, ¿no? Luis. Sí, es complicado. Ahora, realmente, digo, sabemos que llamamos los que estamos aquí el boxeo amateur, profesional, en todas las categorías, ¿no? Pero una vez más golpeado como deporte el boxeo, ¿no? Hoy en día, el mal manejo de un Consejo Mundial de Boxeo que pues vuelve a dejar mal parado al boxeo como tal, ¿no? Como el deporte que a nosotros nos gusta. Muchas veces hemos visto en su momento peleas amañadas, en su momento tal vez promotores abusando de lo que son a los boxeadores o aprovechándose de las famas. Y siempre el boxeo ahí sigue, ahí se mantiene, y esto creo que nos gusta en el sentido del deporte, pero que desgraciadamente los que manejan este deporte a veces pierden ese sentido, esa brújula, ¿no? De cuidar al deporte como tal, de cuidar al boxeador, de cuidar al entrenador y obviamente al público, que lo que ocasiona pues es alejar a la gente que está acercándose al boxeo, ¿no? El boxeo, recuerda, no depende de los promotores. Los promotores yo creo que son el principal mal necesario del boxeo. Sin los promotores el boxeo no existe, porque son los que invierten, son los que acompañan. Habrá promotores buenos y malos, como en todos los órdenes de la vida, pero los promotores, si ustedes conocen promotores allí de Mérida, que están trabajando a veces con mucho sacrificio, siguiéndole de cerca a los boxeadores, acompañándolos en sus problemas. En general, el 80% de los boxeadores tienen vidas problemáticas, tienen carencias, limitaciones, vienen de un ambiente muchas veces familiar complicado,
y tienen condiciones, pero para desarrollar esas condiciones necesitan de mucho apoyo, necesitan de mucho calor humano y un montón de factores que el único responsable de que eso lo logren, por un lado, es el boxeador y el tipo de entrenador que tengan, que a veces un entrenador tiene que manejar muchas carreras, los promotores invierten dinero y a veces pierden. Yo sé de muchos que han perdido mucho dinero. Han apostado a carreras y se les han caído las carreras. El punto es que el boxeo avanza en función de las oportunidades que tengan los boxeadores, en función de lo bien que le administren esas oportunidades, y en todo eso están los organismos. Los organismos son fundamentales. ¿Por qué? Porque la línea de crecimiento de un boxeador viene a partir de las primeras oportunidades, campeón regional, campeón local, los títulos locales. Los pequeños títulos son los que le permiten darle un boleto para ir a buscar títulos más grandes, y así van avanzando. Ha pasado también allí en Mérida. Hay boxeadores que han conseguido títulos locales y esos títulos locales le han dado exposición, lo han visto de afuera, esto le han salido oportunidades para ir a pelear a otros lugares. Es decir, los promotores tienen un gran trabajo y los organismos también. Aquí el problema pasa por la calidad de quien dirige, las condiciones de quien dirige y lo que buscan de recompensa para esos boxeadores que vienen de abajo y que puedan administrar lo que está arriba. En este momento yo lo que creo que hay un gran problema por la mala administración y especialmente por el distanciamiento de los organismos. Nada más. El boxeo tiene más de 100 años y no podemos decir que el boxeo no es exitoso. El boxeo es el que tiene más películas en el mundo, digamos, lo que ha generado más historias. El boxeo es lo más humano que hay porque realmente son historias dramáticas. No es como el fútbol, es un deporte individual donde la gente se le puede retratar. Recuerden, soy escritor y guionista, ¿no? Yo le veo mucho esa parte. Digo, el boxeador viene de abajo, de la periferia, viene de mucho sufrimiento. Entonces, cada triunfo de un boxeador... A ver. Tengo un problema aquí. No. Ah, no, tenía yo, disculpen, se me había, se había tapado pero no era problema con la transmisión. Les decía de que los boxeadores realmente son historias emotivas, ¿no? Son historias dramáticas. Nadie, digamos, puede negar lo que fue la emoción de ver ganar, por ejemplo, ahora a Brandon Figueroa. Un boxeador que ha ido hacia arriba, hacia abajo, pero todos nos emocionamos. Porque realmente logró una victoria que bien, estaba en las tarjetas, todos lo veíamos perdiendo. Ese tipo de hazañas, otros que han ido a ganar allí en Inglaterra, en territorio ajeno, en Japón, todo eso nos emociona. Y es una cosa muy linda de ver, ¿no? Y de disfrutar. El boxeo, yo creo que el único problema que tiene ahora es que los dirigentes no caen en la realidad de la responsabilidad encima que tienen. Uno por exceso, como Sulaimán, que digo, parece que fuera hasta el que limpia las oficinas, él hace todo. Y por el otro lado, ese descanso de los otros presidentes que no caen en la realidad, que sus problemas no son solo los problemas de sus organismos, sino de todo en su conjunto. Cuando esta gente aterrice, baje del paracaídas y entienda eso, ojalá que sea antes de que esto colapse, ¿verdad? Porque en realidad, Sofa no se sabe a qué vino. Puede ser algo que nos beneficie, pero también puede ser algo que sea la última bala, ¿no? La lápida encima del boxeo, ¿no? Como tal. Sí, es correcto. Al final es una, yo lo siento después de ver los conceptos del maestro Bernardo, es un problema de comunicación, que en un equipo de fútbol no se puede ser entrenador, utilero, portero, medio y delantero, como lo quiera hacer Mauricio Suleiman. Tiene que, pues ahora sí que ponderar o mostrar las cosas buenas que hace el CMB y aclarar las dudas que hay acerca de los manejos del CMB. Es algo muy sencillo, algo transparente, que lo hacen muchas empresas y que lo deberían hacer los organismos, pero al estar con las dudas y las sospechas, pues al no dar una declaración contundente de lo que es en algún punto específico, pues se crea sospechas y es lo que más hace rumores y hace rum rum y tiene al CMB metido en este tornado de emociones y de que pues prácticamente tenemos, yo creo que parte del mes de enero y febrero hablando de los problemas o tropiezos que ha tenido el CMB.
Mira, yo dentro de mi carrera es muy larga, ¿no? Ya voy por más de 45 años en esto y no siempre estuve en el boxeo. Digamos, hasta los 90 lo mío era otra cosa. Estaba en política, estaba allá en mi país, estaba en temas policiales. Y dentro de tantos años de hacer tantas cosas en la profesión, me tocó en algún momento trabajar en una suerte de relacionista público, asesor en comunicación de un gobierno local, una junta autónoma que funcionaba como un municipio grande en un lugar importante, de trasiego de mucho dinero de mi país. Y mi papel era, digamos, ser la voz del municipio y obviamente asesorar a quien era presidente, una persona hasta el día de hoy, somos muy amigos, le tengo mucho cariño, era un hombre de campo, de mucho dinero, que se vio al frente de un gobierno, y yo era su asesor, y a cada paso que daba me tenían que reunir todos los días con él para elaborar comunicados, para elaborar sus discursos, su atención a la prensa, especialmente cuando era la prensa de la capital, qué decir y no decir. Entonces, mi papel era un paso adelante. Es decir, y fundamentalmente detectar aquello que no podía decir, evaluando los errores que podía cometer y cómo podían repercutir y qué consecuencias podían tener en su actividad pública y especialmente, como era un cargo político, en el partido al cual él representaba, que era de un interés mayoritario. Porque en países como el mío, que eran pequeños, pasa lo mismo en México, el error que comete un político que está allá en el final de la fila afecta toda la fila. Entonces, mi papel era ver esas repercusiones y me tocó hacerlo durante mucho tiempo. ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que pasa con el CMB es lo mismo que puede pasar con el gobierno de México, el gobierno de la capital de México o el gobierno de una corporación muy grande que tiene intereses, que administra cosas que tienen que ver con el dinero del Estado, imaginen ustedes. Entonces, todas esas necesitan tener un equipo que esté protegiendo la imagen de el que es la imagen de esa corporación, de ese gobierno, de ese municipio. Tiene que haber individuos que estén un paso adelante y eso debería ocurrir en el Consejo Mundial de Boxeo. Digamos, tienen que rodearse de un círculo de gente que le diga, esto no puedes decirlo. Con este individuo, como esta entrevista con Chris Mannix, si lo vas a atender, establece que de estas cosas no puedes hablar porque no estás preparado. Hay cosas que no debes responder porque, digamos, con muy poco vas a quedar escrachado. Sin embargo, digamos, no lo hacen y van y atienden. ¿Por qué? Porque es el presentador de DAZN. Y yo por lo que estoy viendo en X, y simplemente me limité a verlos, esos espacios cortos que tiran ahí en X, todo lo que ha hecho es erróneo. Porque hay cosas que se pueden hablar y otras que no. Otras mejor cabe responder con el silencio. Por ejemplo, el error fue un error silenciar una respuesta al tema del fondo José Suleimán, porque genera sospechas. Pero hablar como habló ahora y contar eso que aparentemente contó, digo aparente porque me llega por vía indirecta, de que Yarmall Charlo lo tuvieron como campeón porque él pidió por su salud, es una locura, como aquella locura que dijo cuando le preguntaron por el título, ¿por qué Canelo Álvarez iba a pelear por el título cuando ni siquiera estaba clasificado, cuando iba a pelear levantó la mano para pelear con africano. Con Alim, no, como el turco, se me fue el nombre. Cuando se hizo campeón de las 168 libras, y Suleimán, que está allí, ustedes van a la página de The Athletics, la buscan por Google y está allí, Suleimán dijo, no, lo que pasa es que me insistió Canelo y tuve que decirle que sí, algo parecido. Entonces son errores que te acompañan toda la vida. ¿Y eso qué es? Falta de preparación para manejarse frente a los medios y falta de asesoramiento profesional para saber qué decir y qué no decir frente a los medios. Y arrastra todo, porque arrastra a México completo, porque el CMB es México y el boxeo de México es una potencia, y nos arrastra a todos nosotros que somos hinchas del boxeo de México. Ese es el punto. Entonces, ese es un error, ¿no? Es un error lamentable, pero que está ahí. ¿Qué ocurre? ¿Qué vamos a hacer? Ocurre. Sí, creo que la soberbia, ¿no? A veces esa parte creo que la trae Mauricio muy por fuera y creo que le está pues pagando caro. Mira, Luis, yo no sé si es soberbia, pero quizás sea que él heredó ese cargo, ¿no? Y los cargos hay que ganárselos.
digamos, en las grandes corporaciones. Fíjate ahora nomás en Disney, para tomar como ejemplo. Porque Disney, yo trabajé muchos años porque ESPN es parte de Disney. En estos días nombraron, y sigo siendo parte porque soy jubilado de Disney. Hasta el último día de mi vida voy a estar vinculado a Disney porque soy jubilado de Disney, ¿no? Entonces, en estos días eligieron su nuevo presidente y había 4 candidatos a ser el nuevo titular, entre ellos Pitaro, que es James Pitaro, que es el presidente de ESPN. Él era uno de los candidatos a estar al frente de todo el grupo. Entonces se tomaron el tiempo, eligieron un nuevo presidente. Bob Iger seguirá de asesor, que ha sido el eterno presidente, la figura principal de Disney. Y el nuevo presidente viene con ideas y todos, y Disney se tomó el tiempo y el trabajo de explicarle a sus accionistas por qué lo eligieron. Porque estaba preparado en esta área, inteligencia artificial, tiene un conocimiento de esto, ha trabajado en esta área y es la figura más capacitada para afrontar este momento de la empresa. Es decir, lo han hecho, digamos, como funciona cualquier empresa, que elige a sus líderes a partir de sus capacidades, de su pasado, de su conocimiento y lo que al otro peldaño donde necesitan llevar a la empresa, y esa es la persona más capacitada. Nadie sabe si Sulaimán Mauricio era el más capacitado cuando infelizmente falleció su papá, pero lo nombraron a él porque era hijo de quien era, no porque estuviera capacitado para hacerlo. Entonces simplemente estamos frente a un tema de dirección familiar, no de dirección capacitada, preparada y elegida por la capacidad. Entonces quizás no es un tema de soberbia, simplemente que no servía para ese puesto, punto. Ahora sí que Juan Gabriel lo dijo claramente, lo que se ve no se juzga, y ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, por ese lado, lo padecemos todos. Repito, yo hace ya voy para 30 años, dedicado 100% al boxeo. Antes me dedicaba a otras cosas. Mi carrera en ESPN tuve que hacer otras, incluso transmitir MMA, pero siempre mi pasión fue el boxeo. Y en estos 30 años, déjenme pensar por qué les toqué este tema. El tema estaba con Mauricio. Hablábamos de Juan Gabriel, que lo que ve no se juzga. Sí, no, exacto. No. Se me fue un poco, disculpen muchachos, a veces no consigo concatenar porque yo siempre estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que en todos estos años en el boxeo me ha tocado ver muchas cosas, ¿no? Y acompañar muchas cosas. El boxeo yo creo que puede ahí está, ahora entiendo por qué lo dije, disculpen, voy a recapitular. En todos estos años, en estos casi 30 años cubriendo deporte, prácticamente todo mi trabajo ha estado en un 80% centrado en México. Incluso antes de ocuparme de México, ya estaba en México porque yo tengo parte de mi pasado fue ahí en equipos de escritores de telenovelas y la formación que recibí fue para escribir capítulos de telenovelas que se iban a ver en México, donde tuve también asesoramiento y pasar horas aprendiendo no solo idiosincrasia mexicana, lenguaje mexicano, fonética mexicana. ¿Por qué? Porque a los actores había que escribirle los libretos precisamente usando clichés y las formas de comunicación mexicanas. Entonces, yo estoy muy vinculado y, digamos, yo soy alguien que celebra como padece las subidas y bajadas del boxeo mexicano por esa razón. Soy parte, más allá que como profesional a veces tengo que criticar, a veces no, pero México a mí me duele en ese aspecto. Entonces, cualquier error del Consejo Mundial de Boxeo, más allá de que no lo digo nunca, se los digo a ustedes, estos errores a mí me golpean fuerte, porque en definitiva México es el que está en mejores condiciones de ser el número 1 en el mundo. En México todos los días nace un boxeador. Es el que más campeones tiene, es el más aguerrido en términos de boxeadores, campeones leyendas, campeones de esos que van a la pura raza a ganar sus títulos, llenos de problemas y los traen para atrás. No hay nadie que lo viva como el público mexicano. Entonces, un presidente que no tenga conciencia de eso, que no tenga esa capacidad de manejar ese tipo de emotividad de su gente, es un paso atrás, ¿no? Y ojalá que recapaciten y se den cuenta de eso, ¿no? Sí, bueno, pues ya la verdad es que es complicado. Creo que todos queremos que el boxeo, o sea, nos gusta el boxeo, queremos al boxeo
y de verdad que lo que último que queremos es que el CMB lo sufra, porque como tú comentabas hace un momento, ¿no? Creo que todos perdemos todos en ese momento al momento de que el CMB esté pasando este problema, se pierde un poquito la desconexión. Vuelvo a insistir, yo creo que la parte del público, creo que la gente que le gusta el boxeo y hemos estado muchísimos años en ello, no nos vamos a ir, ¿no? Pero la gente nueva, la que está llegando y empieza a ver estos detalles que existen en el entorno del deporte del boxeo, pues dirán, pues no me conviene aquí, mejor me voy hacia otro deporte que no tenga estos problemas, ¿no? Entonces, es complicado esa situación. ¿Tú crees, Bernardo, y una última pregunta, que en este 2026 el CMB y la organización, todas las organizaciones que tenemos, las 4 importantes, y el boxeo en general, pueda mejorar? ¿Habrá una reestructura? ¿Se terminará mejor de lo que se ha comenzado el 2026? Sabemos que las peleas ahí van a estar y van a ver muy buenas en el año, pero hablando ya del tema organismos, ¿crees que terminará mejor el 2026 como está comenzando? Mira, infelizmente creo que no, excepto que ocurra algo dentro, hacia el interior del Consejo Mundial de Boxeo. A mí me comentaba gente, digamos, en pura confianza, ¿no? Yo hablo con mucha gente a diario, trato de hablar con unos me hablan, otros no, pero sé que hay dentro del Consejo Mundial de Boxeo disconformidad interna. Entonces esto es algo parecido a lo que sucede cuando tú encuentras un gobierno que funciona mal, pero como funciona mal, sigue funcionando igual. Ha pasado recientemente, no vamos a hablar de política, pero tenemos ejemplos claros de gobiernos y de propios organismos. Yo he trabajado para corporaciones que han sido mal dirigidas, pero en la cadena de mando, de arriba abajo, siempre se maneja con lealtades. Hay algunos que están desconformes, pero ganan dinero y se mantienen. Entonces, si la estructura está mal arriba, los que están abajo dicen, me vale madre los de más abajo, yo estoy ganando, estoy bien, tengo que proteger a este. Porque si este sale, yo salgo también. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de los organismos, ¿no? Y muchas veces los que están al frente se rodean de lealtades. Yo lo vi a diario. Hay empresas en las cuales cambiaba un director y ese director lo que hacía era traer gente leal a él, y los que estaban no importa que fueran buenos, había que sacarlos porque necesito que me defienda y me cubra las espaldas. No importa que funcione mal. Eso es normal. Yo no sé si eso pasa con el Consejo Mundial de Boxeo, pero la solución del Consejo Mundial de Boxeo no viene desde afuera, viene desde adentro. Si mientras los que están allí siguen en su silencio cómplice, sin hacer nada, y elogiando cada cosa que hace Mauricio Sulaimán, si no hay una voz crítica que le haga ver, esto está mal, Mauricio, no hay que hacerlo, si hay temor a hacerlo, esto va a seguir igual. Y seguir igual significa seguir cometiendo errores como los termina de cometer. Entonces, creo que la única solución del Consejo Mundial de Boxeo viene de adentro. Si de adentro no hay una solución, yo he hablado con presidentes de otros organismos, no los quiero nombrar porque evidentemente no viene al caso, pero he hablado de este tema. Y este tema, aunque parezca mentira, quizás por eso ustedes escuchan menos problemas, se suele tocar. Por lo menos hay voces dentro, voces que no aparecen, pero son escuchadas. Los presidentes muchas veces toman resoluciones basados en esas voces. Entonces, si dentro del Consejo Mundial de Boxeo no existe eso, ni se muestra que eso existe, es como permanentemente estar dándose un tiro en el pie todos los días. Porque, en definitiva, yo siempre he sido crítico, yo soy más crítico que otra cosa, pero siempre trato de ser crítico encima de un argumento que amerita la crítica. En el Consejo Mundial de Boxeo, yo no recuerdo alguna etapa de los años recientes en que haya sido tan cuestionado como lo es ahora. No sé si ustedes lo recuerdan, pero yo no lo recuerdo. Ahora le están llegando las piedras, le vienen de todos lados. Ya nadie se esconde para cuestionarlo, y eso alguien debería preocupar. Porque así empiezan las debacles, así empiezan los colapsos. Entonces, digamos, repito, a esa pregunta que tú me hacías, Luis, yo creo que la solución del Consejo Mundial de Boxeo viene desde adentro. Algún signo de rebeldía que diga, vamos a bajar la pelota al piso, vamos a ver qué tenemos que hacer, vamos a cambiar el rumbo porque estamos yendo mal.
digo que es lo único, porque otra cosa no se me ocurre. Ahora hay que cambiar a los porristas, y meter un buen equipo. Es un buen equipo, así mismo. Muy bien. Muy bien, Bernardo, pues la verdad agradecerte por este espacio, este tiempo, por estar con nosotros, platicar del tema que atraviesa el CMB. La verdad es que esperemos que mejore, que algo le ilumine a Mauricio y diga, hoy creo que tengo que escuchar a los demás, creo que tengo que dejar de explicar ley Mordaza, porque eso vivió Ricardo en este momento y él lo comentó hace unas semanas, que desgraciadamente pues hasta el trabajo perdió, uno de los mejores cronistas, como tú dices, mejores narradores de boxeo, y ojalá pues bueno, mejore por el bien del box, ¿no? Agradecerte el tiempo, el espacio, y pues ¿dónde te podemos encontrar? Las redes sociales. No, siempre allí en mi página de Bernardo Pilati Oficial. Digamos, está la otra Pilati TV también en YouTube, donde suelo colocar 1 o 2 trabajos de investigación al mes. Está el último sobre el Inca Valero, con una entrevista al cineasta creador de la película sobre su vida, que estuvo presente allí horas después, en el lugar donde estuvo preso, el lugar donde en teoría se suicidó. Y estoy en otro trabajo muy importante, quizás en la semana próxima vamos a tener otro trabajo de investigación en la misma línea, ¿verdad? Y bueno, estoy en Facebook, en las demás redes, pero fundamentalmente en YouTube.